La Navidad no es una época, ni una estación, sino un estado de ánimo, por lo que es una fiesta psicológica más que religiosa o espiritual. Por un lado, porque el mundo posmoderno es secular y materialista, y por otro, por la pérdida del significado ritual y simbólico de la Navidad. De hecho, según Carl Jung, la causa de muchas neurosis es el desconocimiento que tiene el ser humano y las masas sociales acerca de los símbolos y energías que implica la Navidad. De ahí que la depresión, el estrés y la ansiedad sean patologías cada vez más frecuentes en esta sociedad narcisista, hedonista, capitalista y digitalizada. En este caso, el filósofo Byung-Chul Han dice que los rituales han desaparecido y en el peor de los casos son ritos vacíos o pasivos en sus formas, es decir, los villancicos, las misas, las comidas, los regalos, el árbol de Navidad, la fiesta de los santos inocentes y los rituales de atracción de prosperidad, abundancia y buena suerte son prácticas superficiales, consumistas y descontextualizadas, y esto es una consecuencia directa de la ignorancia del ser humano en cuanto a los rituales, símbolos, mitos, estados y energías que activa el espíritu de la Navidad, el cual habita en el inconsciente colectivo, y sin embargo, la Navidad ha sido secuestrada y distorsionada por los poderes fácticos de la cultura secularizada y de la sociedad de consumo, convirtiéndose esa fiesta en una poderosa operación psicológica. Así pues, los medios de comunicación, la industria publicitaria y el mercado global han creado, en primer lugar, una Navidad de neón y luces LED que nos hipnotizan y nos conducen a una inmersión en una falsa e ilusoria Navidad. En segundo lugar, han creado una Navidad capitalista que promueve el consumo excesivo de regalos, incluso la compra de regalos caros y lujosos. En tercer lugar, han creado una Navidad que obliga a ser felices, para lo cual se significan momentos emotivos y positivos a través de diversos anuncios o publicidad en general, aunque ese despertar del espíritu navideño en las personas no es más que otra estrategia de inmersión en un estado de falsa felicidad y falso positivismo, como antesala al año entrante. En este contexto, la manipulación es total, no solo por parte de los poderes fácticos, sino también por parte de la familia y la sociedad, donde domina la hipocresía de la gente, mientras el mal, la tristeza y la soledad parecen desaparecer durante la Navidad, porque el mensaje religioso y la industria publicitaria definen la Navidad como un estado de alegría, felicidad, paz y regocijo espiritual, y sin embargo, la realidad es muy diferente. Por un lado, los crímenes no desaparecen, los problemas personales o colectivos no se resuelven ni se superan, los conflictos familiares no terminan, y pese a ello, todos los años debemos sobrevivir a la Navidad, debemos sobrevivir a esas cenas con familiares que se han vuelto extraños o con los que tenemos conflictos muy graves. De hecho, esas reuniones familiares se vuelven siniestras, en palabras de Sigmund Freud, de modo que ese reencuentro con personas tóxicas resulta traumático e intoxica de por sí las complejas energías de la Navidad, las cuales provienen de Saturno, Capricornio y el solsticio de invierno. Por otro lado, la Navidad no es espiritual ni religiosa, sino comercial y mundana. No comienza en diciembre, sino en noviembre, por lo que el sentido del tiempo no es sagrado, ni astroteológico, ni tampoco las acciones humanas cultivan el altruismo, la humildad espiritual, ni la purificación frente a los defectos y errores, sino todo lo contrario. La Navidad ha recuperado los excesos de las Saturnales, fiesta pagana que se caracterizaba por el consumo de grandes cantidades de alcohol y comida. Ciertamente, para poder sobrevivir a la Navidad, no solo hay que evitar esos excesos, sino comprender los significados ocultos de la Navidad. Es decir, a nivel psíquico el ser humano debe convertirse en la luz del bien que vence al mal, para lo cual la Navidad es un momento de introspección y de sanación. Durante este es importante trabajar
las energías presentes para mejorar el bienestar físico y mental y evitar así las expectativas y promesas incumplidas. De hecho, los gimnasios elaboran sus campañas de marketing para el año entrante, pensando en las proyecciones futuras y en los excesos de comida de sus futuros clientes. En otras palabras, Carl Jung recomienda tener un enfoque realista y preventivo, es decir, frente a los excesos navideños contrapone una vida austera, sencilla y sin grandes expectativas. Frente a la ignorancia, examina y reflexiona sobre el simbolismo profundo de la Navidad, ya que tiene un significado alquímico, astroteológico y espiritual que permite fomentar la consciencia y la conexión con el inconsciente colectivo. Frente al pensamiento único de la Navidad, explora el dualismo, los contrastes y contradicciones de esa fiesta para buscar el equilibrio y la armonía de tu mundo interior. Frente al estrés y otros trastornos, practica la atención plena o el momento presente de los estoicos. Frente a los estados anímicos que puedan provocar las energías navideñas, trabaja en reconocer y aceptar la sombra, esto es, los aspectos no reconocidos o reprimidos de la psique. Frente a la excesiva socialización de la Navidad, enfócate en las conexiones significativas con amigos y familiares que sean positivos y auténticos. Frente a las reuniones familiares, no potencies los conflictos, solo contempla la oposición de los contrarios. Esos familiares conflictivos son parte de la sombra. Obsérvalos y comprenderás que están ahí para equilibrar las funciones opuestas de la psique, como la razón y la emoción, lo consciente y lo inconsciente. Y por último, frente a los ritos vacíos de la Navidad capitalista, indaga en los significados de los rituales navideños para encontrar conexiones auténticas de naturaleza esotérica o simbólica. Así pues, todo esto tiene un impacto en el proceso psicológico de individuación, fortalece la espiritualidad y promueve la autorrealización, el crecimiento personal y la regeneración psíquica. Si bien Carl Jung simplifica sus recomendaciones cuando dice que la clave es hacer consciente el profundo simbolismo arquetípico, rescatando tanto el carácter sagrado de los símbolos de la Navidad como su importante significado psicológico. En este caso, el psicólogo suizo alude al arquetipo del niño divino, que nace en un mundo estructurado, cuyas figuras de poder intentarán impedir que el niño crezca y se desarrolle, incluso intentarán destruirlo, porque ese niño divino, que todos llevamos dentro, es la fuente de todo poder y de toda creatividad, de una nueva esperanza y de nuevos sueños, por lo que todo niño nacido es una amenaza para el viejo orden. O sea, todo niño divino interior representa a la persona consciente y completa, aquella que surge de la necesidad de volver a la esencia divina con la que ha nacido. De que Jesús dijese, ustedes solo entrarán al reino de los cielos si se vuelven como niños. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.